Mi nombre es Wilmar Javier, así decidieron llamarme mis padres, mis apellidos Díaz Santamaría. Eh, He escrito algunos textos, pero no me considero escritor. Creo que uno trata de escribir. Dije, bueno, hay unos libros que después de cumplirse 80 años del fallecimiento de un autor, los libros se consideran patrimonio de la humanidad. Entonces cualquier persona puede editarlos o tenerlos en un medio digital, pero es que la literatura y lo digital no van de la mano. Pienso que sentarse a leer un clásico de la literatura o una obra desde la pantalla no va bien. Para mí esos libros tienen como algo mágico. Es ese separador que puede ser desde una hoja improvisada hasta alguien que se compró el separador más bonito, o en mi caso yo que tengo unas fotos de mis perros ahí, que las empasté y las volví separadores, pero esto es como una lucha, es como la motivación está en el hecho de avanzar. Y yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cuando uno llega al final del libro siente cierta satisfacción. Es eso, entonces a veces le da una angustia porque si no ha avanzado en la lectura y comienza a sacarle tiempo y sin darse cuenta, forma el hábito de leer. Entonces una pantalla no, el solo hecho de sentarse, prender un computador o una tablet, no sé, respeto mucho las personas que están paradas en la era digital, pero me hicieron recordar cuando en el año 1999, 2000, si no recuerdo, entramos en el boom de la tecnología y entonces no, los libros en físico se van a acabar y no, a veces pienso lo mismo en educación virtual, pero ese es el último punto que les quiero tocar. Entonces, decidí más bien recomendarles un documental sobre un escritor para eso de contextualizar un poco su obra. Y el documental lo pueden encontrar en YouTube y se llama Frank Kafka, La Última Historia. Es espectacular, porque uno a veces puede sentarse a leer, no sé, la Metamorfosis de Kafka y la ley, sí, ya, chévere, ya está bonita, interesante la historia, le saca detalles, pero si uno supiera todo lo que hay tras bambalinas de la obra, quedaría sorprendido. Entonces, en este caso, ese documental generó en mí un sentimiento dilémico. ¿De qué trata el documental y por qué se lo recomiendo? Porque es el periplo de sus obras, ¿sí? O sea, todo lo que pasó y cómo fue que lograron darse a conocer y cómo se volvieron un negocio y hay una puja tremendísima entre países y personas por las obras. Termina uno dándose cuenta de cómo hasta en la literatura los intereses económicos y culturales terminan mezclándose ahí en un vodevil interesante. Eh, es mi recomendado ese documental como para romper un poco el esquema y era el último punto que les quería tocar. No sé si les está pasando, pero tenemos la vida eclipsada, una improvisación alrededor de la digitalización, la virtualización del semestre, en donde terminamos esclavos de la máquina y tal vez no hemos tenido ni siquiera el tiempo de pensar en nosotros mismos. Le decía a un familiar que he tenido más tiempo, tenía más tiempo para mis lecturas, para mis escrituras y para mi familia cuando no estaba en la digitalización del semestre que ahora. Entonces, ojalá tengan algún tiempecito para ver el documental y para pensar en, bueno, qué estamos haciendo con nuestras vidas, qué sentido tiene lo que estamos haciendo. Que ojalá eh, todo esto que ha sucedido con esta pandemia sea un espacio de reflexión sobre cuáles son los intereses de la humanidad, qué tipo de personas tenemos en el poder, los que ven la guerra como la supremacía y como lo más importante, o aquellas personas que son humanas y piensan en el otro y por eso fortalecieron sus sistemas médicos y lo importante es el bienestar de la gente. Creo que aspiraría que la memoria no nos fallara en un país que es desmemorizado y la próxima vez que vayamos a las urnas haya un poco más de responsabilidad y que el mundo entienda que los griegos hablaban del nous y lo había hecho en un video, lo siento si usted de pronto lo ve y me lo vuelve a escuchar. Y los griegos decían que la naturaleza tiene una inteligencia propia. Yo pienso que la naturaleza nos está diciendo o entendemos que somos parte del ecosistema, tenemos que ser respetuosos con el ecosistema o sencillamente el ecosistema va a buscar la forma de sacarnos y nos saca de la forma más humilde. Nosotros construimos grandes edificios, nosotros supuestamente doblegamos el átomo, ahora resulta y pasa que algo que no vemos nos puede matar. No sé si es el Salmo 8 que dice que algo pequeño puede acabar.
pero también somos como semidioses. Éxitos a todos en esta etapa, espero cuiden mucho su salud mental y tengan tiempo para compartir en familia. Hola a todos, el libro que durante este tiempo he estado leyendo se llama Límites con los adolescentes del autor John Townsend. Quise leerlo porque soy docente de adolescentes y mamá de 2 hijitos, entonces es una forma para prepararme para cuando ellos lleguen a la adolescencia. Bueno, básicamente el autor menciona que es importante identificarse con los adolescentes, conectarse con ellos, conocerlos mucho más. No olvidar nosotros como adultos que ya atravesamos por la adolescencia, es darles las herramientas para que ellos atraviesen esa etapa de la mejor manera. Entonces es escucharlos de pronto antes, frente a una situación difícil, antes de darles directamente el sermón, es preguntarles 3 cosas básicamente. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué piensas al respecto? ¿Y cómo te sientes? Y de esta manera conocer más a tu adolescente, para poder ya después aconsejarlo. Bueno, menciona que es importante establecer límites con amor y ser muy constantes en ello. Si no hay límites, si no hay esa línea y tampoco hay consecuencias, ¿sí?, claras, entonces el chico pues puede hacer todo lo que quiera, ¿verdad? Y tampoco va a saber, si no hay consecuencias claras, tampoco va a saber qué quiera tener, sino que hay límites, se establecen con amor y ser muy consistentes en ello. Siempre hay que dejarles claro que esos límites que estamos estableciendo lo hacemos es porque los amamos, porque queremos lo mejor para ellos, siempre vamos a querer su bienestar. Entonces, porque pues cuando hay límites y cuando se establecen, va a haber resistencia al principio, ¿no? Pero es importante aclararle al chico que es todo por su bien. Entonces, súper recomendado para que lo lean. Desde el ejercicio de lectura, que es lo que nos interesa en este momento, es este libro de Historia de las Matemáticas, que son 3 tomos muy interesantes, y añadiendo también este libro de Álgebra y Geometría, el tomo 1. Entonces estamos aquí leyendo todo lo de matemáticas. Los primeros tomos que les mostré hacen referencia al recorrido histórico de los conceptos matemáticos, desde el número hasta lo que conocemos hoy, los avances matemáticos, y esa contribución que hace en la parte tecnológica, ya que eso permite expandir mi vocabulario, repasar algunos conceptos, tomar fuerza en el argumento para decirle a ustedes, mis estudiantes, en el aula con mayor claridad por qué surgieron las cosas, cómo fue que se construyó el concepto, y poder así plantear algunas dinámicas en clase que permitan hacer o permitan comprender a ustedes mejor los conceptos. Y ese último libro hace referencia, es una parte básica de las matemáticas, pero a veces es importante ejercitarnos. O sea, si nosotros sepamos un área, sepamos muy bien un arte, es importante día a día irlo construyendo, irlo reforzando, fortaleciéndonos, y así permitir ser muy hábiles en lo que hacemos. Entonces, ese recorrido histórico de las matemáticas nos da permiso de poder decir el porqué de las cosas, cómo se construyeron, por qué a partir de una necesidad se logra poder hacer una conglomeración de conceptos que hoy en día nos sirve, vuelvo y reitero, a la construcción de la ciencia misma. Bueno, les agradezco mucho. Este ha sido como mi breve presentación de los libros que estoy leyendo en este momento. Espero les haya gustado. Hasta luego. Chao, chao. Los libros de Mario Mendoza hacen que salga de la realidad y que entre en esas historias, eso es lo que me gusta más. Y en este momento de cuarentena estoy leyendo Aquelarre y pues nada, quedémonos en casa y lean mucho. Quiero recomendarles un libro espectacular de Stephen King. Es un libro relativamente nuevo, no es tan viejo, no mentira, sí es muy viejo, es del año 1996 y es La Milla Verde. Es bastante chiquitín, pero es uno de los libros de Stephen King
que más he disfrutado. Primero porque es atípico, en el sentido en el que deja un poco el lado del terror y el misterio y se centra en cosas un poco más cotidianas, como por ejemplo la detención de un hombre que aparentemente es acusado de un crimen que él no cometió, y cuando llega a la cárcel empiezan a ocurrir una serie de cosas y situaciones aparentemente milagrosas. De hecho tiene una adaptación en cine que se llama Milagros Inesperados con Tom Hanks, una excelente película, tienen que verla también. Y se empiezan a desarrollar este tipo de situaciones y los presos y los policías se van dando cuenta en realidad de quién es John Coffey, que es el protagonista del libro. Y bueno, pues tienen que leerlo porque realmente yo lo leí, yo también soy profesor y lo leí con mis estudiantes de grado sexto, lo disfrutaron muchísimo. Es un libro, como les digo, atípico y a medida de que avanza y que va cogiendo ritmo, realmente se revelan una serie de situaciones que la humanidad debería conocer. O sea, este libro debería leerlo toda la humanidad porque realmente deja unas enseñanzas importantísimas, no solamente sobre la vida en la cárcel, sino sobre las cosas cotidianas que aparentemente son tomadas por alto o pasadas por alto, pero que tienen un significado muy profundo, y es ahí donde Stephen King encontró una excelente manera de desarrollar una novela absolutamente magistral, que no es muy larga, pero es bastante disfrutable. Como una curiosidad de esta recomendación, quiero contarles que Stephen King visitó el set de grabación de la película y pidió que lo amarraran a la silla eléctrica donde estaba, y pues bastante chiflado, siempre ha sido bastante chiflado, pero pues en este caso quería probar cómo se sentía estar atado a una silla eléctrica, y la verdad es que la experiencia me gustó, me cinco, o sea, me pareció súper horrible, y de hecho retó a Tom Hanks para que se sentara y también pasara por lo mismo, pero pues no fue capaz. Otra curiosidad es que dos películas de Stephen King estuvieron adaptadas o estuvieron, digamos, en rodaje casi al mismo tiempo. Una es una que es considerada la mejor película de todos los tiempos, de hecho, es Cadena Perpetua, de otro de los libros de él, que es espectacular. Y Tom Hanks iba a ser el protagonista de esa película, de Cadena Perpetua. Pero lo que ocurrió fue que el rodaje de Forrest Gump le impidió ser el actor principal, pero de todas maneras le dieron uno de los papeles principales de La Milla Verde, o Milagros Inesperados, como se conoce aquí en Latinoamérica, y pues se sacó la espinita, ¿no? Se quedó con las ganitas de participar en la película.